reiniciando. Cuando esto sucede, yo quiero, cuando tú y yo estamos haciendo algo, de pronto nuestro dispositivo se frisa y nosotros le damos a reiniciar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese dispositivo? ¿Qué nosotros podemos obtener por medio de ello? Reiniciando. Si yo te digo hoy que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer una pausa, quizás estos próximos 35 minutos, 40 que nos queda, tú hagas una pausa y tomes una decisión. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar nuestras vidas, vamos a reiniciar nuestros sueños, vamos a reiniciar el propósito en el sentido no que se suspende, sino que vamos a reiniciar, porque hay algo como que nos está manteniendo estancado hasta cierto punto. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de junio. Y cuando vemos que estamos en el mes de junio, pensamos en algo. Pensamos y miramos hacia atrás y muchos estarán pensando cuando el 1 de enero plasmó las metas, los sueños que quería lograr en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, es decir, en las relaciones, en el ámbito material, productividad. En enero, óyeme, enero es un mes interesante porque uno comienza a plasmar y lo escribe, lo coloca ya sea en tu oficina, en tu habitación, lo coloca en el protector de pantalla, en todos los lugares para tú acordarte de todas esas cosas que tú vas a lograr en ese año. Ahora bien, estamos en junio y tengo unas estadísticas aquí que quiero compartir con ustedes. Según estudios de algunas universidades en Estados Unidos, se ha demostrado estadísticamente que el 8 al 10% de las personas que tomaron decisiones en enero, cuando llegan a diciembre, se dan cuenta que la pudieron alcanzar. Óyeme bien, del 100% de personas que establecen metas, sueños, propósitos, cambio en su vida espiritual, cambio en su vida relacional, cambio en su vida productividad, solo el 8 o el 10% al final del año se dan cuenta que pudieron lograr esas metas. Pero tengo otro número. Alrededor de un 60-70% de ese 100% ya para el mes de junio han abandonado. No es que llegan a noviembre y dicen, wow, yo no he alcanzado nada. No. Es que ya para el mes de junio dicen, no, solté. Y es en ese punto donde vienen preguntas a uno, ¿verdad? ¿Qué falló? Realmente yo nunca podré lograrlo. Preguntas como, yo tengo que ser más realista y tengo que aceptar lo que soy. Yo no doy para eso. Son preguntas que tú y yo nos hacemos. Digo tú y yo porque no solamente tú, yo me la hago a veces. Cuando yo veo ahora mismo, hay metas, yo me he establecido algunas metas. Y hay algo por ahí, en mi casa, en mi habitación, que me recuerda una de esas metas, que yo entro entusiasmado y digo, no, voy a retomar. Y me hago estas preguntas. Yo me he hecho esta pregunta. Todavía la semana pasada, con una de esas metas en mi vida, yo me estaba preguntando, vean que tengo que ser realista. Yo creo que a esta altura yo no voy a poder ya en mi vida lograrlo. Total, hay mucha gente de mi edad y más avanzado que yo que logran éxito en esa área sin haber alcanzado esta meta que yo quiero alcanzar. Yo no soy la excepción, yo puedo ser uno también que puedo alcanzar éxito sin lograr tal o cual cosa. Pero en lo bien oculto dentro de mí, como también dentro de ti, puedo estar manejando frustración, puedo estar manejando vergüenza, me enojo quizás conmigo mismo. Y lo peor de los escenarios, manejo amargura. Porque cuando estoy solo conmigo, me veo al espejo, yo veo esa persona que no pudo lograrlo. Y quizá mis intenciones y motivaciones son correctas, como la tuya. Quizás son correctas, tus intenciones y tus motivaciones son correctas.
pero la estrategia que hemos estado usando quizás no ha sido lo mejor. Y es por eso que yo quiero que, si hay un pensamiento que quiero que te lleves de acá en el día de hoy, que nos podamos llevar, es esta, y es que tus metas o propósito no se van a lograr por un cambio de comportamiento. Voy a repetir esto. Tus metas o propósito no lo va a lograr por un cambio de comportamiento, sino por medio de una transformación espiritual. Tus metas o propósito no se logran por un cambio de comportamiento, sino más bien por una transformación espiritual. Quiero ahora rapidito, para que después no digan que el pastor no es bíblico, ¿verdad? Y todo eso. Vamos a buscar una base bíblica y después seguimos, ¿verdad? Romanos capítulo 7, quiero leerle algunos versos. En verso 15 dice Pablo es uno de los hombres para mí que genera mayor admiración en el Nuevo Testamento. Y dice Pablo en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable. ¿Recuerda lo que hablé? Frustración, enojo, amargura. Pablo, porque a veces esos pensamientos que vienen a ti y a mí, entonces nos sentimos los peores, nos sentimos carnales totalmente. Oye, Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pablo decía, y lo vemos, ¿verdad? En el verso 15, dice, óyeme, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo estoy haciendo lo mejor para lograr cambios. Yo quiero hacer las cosas correctas, pero me doy cuenta que no, que por más que lo intento, no. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos puesto metas en el ámbito espiritual? Yo quiero agradar al Señor, yo quiero ser íntegro en los negocios, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ejercer una correcta paternidad o una correcta maternidad. Yo lo voy a lograr, Señor, yo lo voy a hacer y voy a poner todo mi empeño para eso. Pero nos damos cuenta que no pasan minutos u horas cuando le hablamos mal al muchacho, reaccionamos mal con nuestra pareja, cometemos una locura en el negocio, porque aunque queremos hacer el bien, nos encontramos haciendo el mal. Yo me he encontrado con esta verdad en lo particular, y es que mi mayor esfuerzo será estéril si solo me apoyo en mi voluntad. Óyeme bien, yo he tenido que encontrarme con esa realidad. Mi mayor esfuerzo será estéril si solo me estoy apoyando en mi fuerza de voluntad. Mi mayor esfuerzo. Yo puedo decir hoy, yo recuerdo en mis tiempos, ¿verdad? Cuando conozco al Señor en los años 80 y algo, tenía yo 18 años de edad, conocí al Señor, un joven, ¿verdad? Con todos sus brillos. Yo recuerdo que la persona que me discipuló, oye, este muchacho con todo su brillo y todo esto, y entonces me buscó un versículo que está en Job, donde dice, Job dice, he hecho pacto con mis ojos para no mirar iniquidad. Y él me decía, mira, tú tienes que hacer un pacto con Dios para no mirar cosas incorrectas, no mirar a las mujeres de forma incorrecta, todas estas cosas. Óyeme, yo quiero deciros todo. Yo tenía que renovar ese pacto todos los días. Yo hice ese pacto con el Señor y esto, pero yo trataba de lograrlo con mis fuerzas, con mi fuerza de voluntad. Y aquí vemos un Pablo que está manejando frustración, vemos un Pablo que está manejando dolor, que está manejando ira o enojo, porque él se estaba apoyando en sus fuerzas para lograr cambios.
Las metas que tú te estableciste, que yo me establecí quizás al principio de año en el ámbito espiritual o en el ámbito emocional o productividad, y que hoy tú ves que no están los resultados como debieran de estar. Tenés que revisar si ciertamente lo has estado haciendo apoyándote única y exclusivamente en tu talento, tu fuerza, tus relaciones, tú y tú. Porque al final de todo esto, lo único que tú vas a lograr, ¿tú sabes qué? Cansancio. Cansancio. Es lo único que tú vas a lograr. Vas a lograr estar cansado, porque es que tu ser, tú eres un ser íntegro. Espíritu, alma y cuerpo. En esto no cabe duda. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cuántos de nosotros saben que muchas veces lo que en la parte espiritual está mandando el emocional es como independiente? Está operando como una fase independiente. Está desconectada. Yo estoy lidiando con un tema de salud de mi padre. Los que lo conocen y están cercanos saben que yo estoy manejando ese tema de salud. Mi padre tiene un comienzo de Alzheimer, pero también tiene un tema de Parkinson. Y yo he tenido que ver cómo el cuerpo hace movimiento que no necesariamente es lo que el cerebro está enviándole. El cerebro quiere hacer algo, pero el cuerpo no está recibiendo. ¿Eso por qué? Porque aunque él es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, hay una desconexión. Mi padre ha tenido eventos. Recuerden que el año pasado tuvo 2 ACV también. Esos eventos produjo cierta laguna en su cerebro que ha producido una desconexión. Esta desconexión hace que muchas veces su cerebro manda a hacer algo, su cuerpo hace lo que quiera, pero esto produce también que aunque él emocionalmente quiere una cosa, espiritualmente está operando en otra forma. ¡Qué locura! Dirán, bueno, pastor, es que su papá tiene tantos años, ya tiene... No. Vamos a ser realistas. Tú y yo lidiamos con esos temas también. No tenemos que tener un diagnóstico médico para tú y yo saber que muchas veces tenemos disposición espiritual sobre algo, pero emocionalmente no es lo que queremos. Y al final nuestro cuerpo termina haciendo lo que quiera. Aunque dijo un gran filósofo por ahí que al cuerpo no se le da. Ustedes están en merengue ahora, ¿eh? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que cuando Pablo llega a ese límite en su vida, dice, miserable de mí. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender algo. Que cuando tú y yo tocamos fondo, cuando chocamos con esa pared o tocamos esa realidad de nuestra vida, tenemos que detenernos y reiniciar. Reiniciar porque hay algo, le dimos a algo que provocó este estancamiento. Este estancamiento. Y óyeme bien. Muchos de nosotros no podemos avanzar, muchos de nosotros no vamos a poder lograr metas por más que queramos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una mentalidad incorrecta en nuestra relación con Dios. Yo no estoy hablando ahora aquí de pecado o no pecado, de blanco o negro, no estoy hablando de esto. Estoy hablando que solo nosotros cambiando nuestra mentalidad con relación a Dios y a nosotros, vamos a experimentar una verdadera transformación. Solo de esa manera. Hay 3 mentalidades, hay 3 formas de mentalizar nuestra relación con Dios. Una de ellas es esta, es la que muchas veces podemos decir, bueno, mira, Dios me salvó a través de su Hijo, su gracia opera sobre mí, pero Dios es quien me ha soltado toda responsabilidad. Yo soy responsable de hacer todo y tengo que tirar para adelante. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y buscamos versículos que no están, ¿verdad? Y esa forma de tú y yo relacionarnos con Dios, donde vemos a un Dios que es bueno, que es Padre, que es Santo, que es Todopoderoso, pero que simplemente se sienta en su trono con los brazos cruzados, tomándose un café celestial. Digo que si es café, tiene que ser celestial. Un café celestial observando
lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer con lo que Él nos ha entregado. Ese tipo de mentalidad es lo que nos va a llevar a nosotros a querer lograr los cambios y la transformación con nuestras propias fuerzas. Y como dije al principio, solamente vamos a terminar cansados, solamente vamos a terminar frustrados, porque realmente esa no es la intención de Dios. Cuando el salmista llega a decir en un momento determinado, en uno de los salmos que lo podemos ver, dice, yo sé, yo estoy convencido. Cuando Miguel lo decía ahorita, hace un momento atrás, ese versículo llegó flotando a mí. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. No abandones la obra de tus manos. De alguna manera David sabía que aunque el propósito se iba a cumplir, aunque él tenía que hacer ciertas cosas, él sabía como que de alguna manera Dios tenía que estar dentro de la ecuación. Pero hay otra forma de pensar también. ¿Sabes cuál es la otra forma de pensar? Dios lo hará. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Su voluntad va a prevalecer aún por encima de mi pasividad. Es más, yo puedo caer y la palabra dice que 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar, así que voy a caer, no importa. Y ese tipo de mentalidad solamente nos va a llevar a un nivel de mediocridad como creyentes, como hijos. Y no estoy hablando, óyeme bien, no pienses solamente en una mentalidad de iglesia. Quiero romper eso. No es una mentalidad de iglesia. No solamente piense que es tu dinámica a nivel de tu servicio a Dios o tu relación con Dios en lo espiritual. Estoy hablando en todos los ámbitos. Estoy hablando de que tú estableces meta de transformar tu matrimonio. Pero viene ese día, ese hombre vino más virado que nunca. Y tú dices, bueno, yo pudiera hacer tal cosa, pero no. Si Dios permitió eso, algún propósito tiene Dios. Y viene el tipo y se está quejando porque tú no has hecho esto y esto. El tipo recoge, se quiere ir porque hay una persona en la oficina o se relaciona en el trabajo donde él está, que se ve mejor que tú, se cuida más que tú y todas estas cosas. Y tú dices, si ese hombre se va es porque Dios quiere librarme y me ha llamado a libertad. Óyeme bien. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. No es la manera de relacionarnos con Dios. Así como Dios no quiere que tú y yo hagamos todo lo que tenemos que hacer, y ahí caemos también en manipulación y todo esto para lograr propósito, tampoco es un Dios que Él va a asumir toda responsabilidad. Tú te vas a sentar, porque si es de Dios, eso viene. Si es de Dios, va a venir el cambio. Si es de Dios, va a venir la prosperidad. Y tu hoja de vida, ya la... No, olvídate que cuando es Dios, Dios lo hace, Dios lo va a hacer, olvídate. Dios me va a poner a la persona indicada, ese trabajo va a venir a mí solo, mira, así, mira. ¿Sabes qué? No, Dios no obra de esa manera. Por eso hablo de un cambio de mentalidad para que tú y yo podamos experimentar una verdadera transformación. Pablo lo pone de esa manera. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Verso 2, Pablo nos invita a nosotros a que podamos experimentar una transformación de nuestro entendimiento. La palabra que utiliza Pablo es metamorfosis, es un cambio irreversible en el cual tú y yo podamos no solamente cambiar nuestra manera de pensar, sino de relacionarnos con Dios. ¿Para qué? Para que podamos experimentar su buena voluntad, la cual es perfecta, es buena, es agradable. Y es de esa única manera, con un cambio de mentalidad, donde podemos nosotros, aún en medio de dificultad, poder decir, mira, yo no sé exactamente lo que Dios va a sacar de esto, pero yo entiendo que hay un propósito y uno comienza a armar y a unir fichas de rompecabezas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con Dios de forma diferente. ¿Cuál es la forma correcta? No es mi responsabilidad única, no es responsabilidad de Dios única, no, es mi decisión y Dios obrando a través de mí. Te dirán, tú estás inventando algo nuevo. No, no es algo nuevo. Eso lo vemos incluso en Dios relacionándose con Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué? Óyeme bien, yo como tuve con Moisés voy a estar contigo. Ahora yo quiero algo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Ahora yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Nos damos cuenta de esa combinación. Dios le está diciendo a Josué, óyeme bien, yo quiero que tú te esfuerces. Vamos, esfuérzate, pon empeño, levántate temprano, toma decisiones, da pasos,
Sé valiente, óyeme bien, no importa lo que se levante, no importa las circunstancias, yo quiero que te mantengas en pie. Yo voy a estar contigo, yo te daré fuerza, yo renovaré tus fuerzas, yo te daré gozo, mi paz, que va a sobrepasar todo entendimiento. Personas van a pensar que tú tienes que estar tomando pastillas. Es una locura lo que tú estás viviendo, pero tú vas a tener paz porque yo voy a estar obrando a través de ti. Solamente quiero que te esfuerces y seas valiente. Y es ahí donde Pablo dice, miserable de mí. Ahora, volviendo nuevamente a Romanos capítulo 7, mire lo que dice el verso 25. Gracias, después de esa declaración, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Algunos dirán, si no vemos la continuidad, dirán, bueno, eso significa que yo puedo agradar a Dios con mi mente y darle rienda suelta, ¿verdad? Y como diría aquel, ¿verdad? Vivir la vida loca. Pero no es eso. Cuando leemos el capítulo 8, cuando inicia, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo comienza a describir cómo él entonces, sus batallas, sus decisiones, la comienza a lidiar, pero desde una posición diferente. ¿Cuál es la posición? De que él va a permitir que sea el Espíritu Santo de Dios obrando a través de él. Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere transformar tu hogar, Dios quiere transformar tu negocio, Dios quiere transformar todo aquello que tú has establecido aún como meta. Dios quiere hacerlo, pero quiere hacerlo a través de nosotros mismos. Dios quiere transformarnos, pero es actuando a través de nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 15, versos 9 y 10. En un momento donde Pablo es cuestionado, donde Pablo es señalado, Pablo da esta declaración. Bueno, está ahí en pantalla. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En pocas palabras, Pablo habla de una posición que él ha adquirido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, una posición de influencia, una posición de avance. Pero Pablo dice, óyeme bien, yo quiero que ustedes sepan, yo no, no que yo me la estoy comiendo, bájale 2. No soy yo. Es la gracia de Dios obrando a través de mí. Ahora bien, yo he trabajado más que todos ustedes. Mientras tú has estado en esto, tú en esto, tú en esto, tú en esto, tú en esto, yo he estado esforzado haciendo lo que tengo que hacer. Ahora vuelvo y repito, no he sido yo. Es la gracia de Dios a través de mí. Vemos la combinación nuevamente, cómo sale aquí. La combinación del esfuerzo humano, pero Dios obrando a través del hombre, a través de la mujer, para que pueda lograr alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado. Por eso Pablo llega a decir a los filipenses desde la cárcel, dice, óyeme bien, una cosa, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa yo hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, con tal de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado en Cristo Jesús. Es un cambio. Es un cambio de actitud espiritual al cual Dios nos está llamando hoy. Es un cambio, es revisarnos. Por eso el título reiniciando. Cuando tú reinicias tu dispositivo, tú recuperas lo que ya lo que tú tenías. Pero en ese proceso de reiniciar, yo te garantizo que tú tienes la oportunidad de identificar si tienes que borrar algunas cosas, porque quizás la memoria está muy cargada.
Hago un paréntesis aquí. Mes de junio, estamos a mitad de año. Una pausa para reiniciar. Así quizás como la memoria quizás está un poco cargada. Yo sé que mucho lo que decimos es, bueno, entonces yo compro un disco externo. Pero quizás no habrá mucha información basura dentro de esa memoria que ya tú tienes que ir borrando. Es que cuando yo veo al autor de Hebreos decir que por cuanto tenemos esa nube de testigos, hablando de la cantidad de hombres y mujeres de fe que tomaron decisiones y alcanzaron logros en el Señor, el autor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y pecado. Recuerden, él habla de dos cosas, habla de pecado y habla de peso. ¿Qué es peso? Son todas aquellas cosas que no necesariamente son pecado, pero son innecesarias como equipaje en nuestras vidas. Y lo que está haciendo es provocar que nosotros podamos avanzar a la velocidad y en la dirección y en la manera en que Dios nos ha llamado. En este proceso de reinicio, tenemos que identificar cuáles relaciones son innecesarias en nuestras vidas. Cuáles personas que le hemos dado permiso a nuestras vidas en lugar de sumar han estado restando. Y nosotros somos como un salvavidas que siempre intervenimos en sus vidas, pero nos damos cuenta que esa persona en nada, absolutamente en nada, han aportado al propósito de Dios en nosotros. Ojo, no estoy hablando de que seamos egoístas, estoy hablando de que seamos intencionales. Y perdonen que estoy back and forth, ¿verdad? Yendo para atrás y para adelante, pero cuando vemos la vida de Abraham, cuando Abraham se separa de Lot, Lot era una carga innecesaria. Pero cuando Abraham supo que Lot lo necesitaba, Abraham formó un ejército, liberó a Lot y volvió a separarse, porque él decidió no caminar con Lot, porque Lot era una carga innecesaria. Hay personas, hay relaciones que tú y yo tenemos que distanciar de nuestras vidas en este momento. Ojo, distanciar no significa que seamos indiferentes a una circunstancia, a un problema que esa persona esté pasando. Estoy hablando de que no le demos permiso para interferir en el propósito de Dios en nosotros. Hay personas, hay negocios que simplemente no lo vamos a hacer. Yo le preguntaba a una persona que estaba haciendo muchos negocios y mucho dinero y todo esto, un empresario, yo le pregunté, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto dinero es suficiente? Y no me responda, le dije. Solamente quiero que te pregunte, ¿cuánto dinero? Porque por búsqueda de dinero y amontonar más fortuna, perdiendo familia, perdiendo su salud, perdiendo tantas cosas. Y yo le pregunté, ¿cuánto dinero es suficiente? Reiniciando. Pablo pudo encontrar esa clave y por eso dice, te doy gracias por Jesucristo. El mismo que dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Pudo encontrar la clave, Jesucristo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del éxito en tu vida? Jesucristo. Éxito no es una palabra carnal. Hay personas que dicen, no, que éxito no eso no es de Dios. La palabra éxito está. El pasado miércoles en la enseñanza del libro de Nehemías vimos cuando Nehemías oró a Dios y le dijo a Dios, concédeme buen éxito. ¿Tú quieres lograr éxito en tu vida? ¿Tú quieres lograr éxito en todas las áreas de tu vida, en tu salud? Óyeme bien, tienes que entrar a Dios en la ecuación. Si no entras a Dios en la ecuación, no va a experimentar una verdadera transformación. Es lo que pasa con las personas que pasan por un proceso bariátrico, por un proceso de cirugía estética. Si no hay una transformación en la forma de pensar y de relacionarse con los alimentos y de algunos hábitos, es cosa de tiempo. ¿Para qué? Hay un sesgo en su vida que tarde o temprano lo va a llevar a encauzarse nuevamente a lo que hacía antes.
Y solo Dios puede provocar una transformación en la cual, aunque tú llegues a desear algo, Él te va a dar las fuerzas para tú mantenerte firme en la decisión que tú tomaste. Solo Dios. Solo Dios puede mantenerte a ti sin tirar la toalla cuando tu deseo y las voces que están hablando a tu vida hoy te están diciendo: tira la toalla, no continúes, no permanezca en ese lugar, no permanezca en esa relación, tira la toalla. Pero cuando tú entras a Dios, cuando permite que sea Dios quien dirija tus pasos, cuando tú permites que sea su Espíritu quien habla a tu vida, las cosas van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Yo no estoy hablando de una vida religiosa. Yo siempre le digo a las personas, y ustedes me han escuchado decir esto muchas veces: porque tú duermas en un estacionamiento no te convierte en vehículo. Porque tú estés metido en una iglesia 24 horas, estés sirviendo en todos los ministerios, estés predicando, estés cantando, eso no te convierte en un hijo o una hija de Dios enfocado o enfocada y que está caminando según propósito. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de una relación, de un accionar donde tú permitas entonces que Dios entre a esa ecuación de tu vida. No para que Dios sea parte, sino para que Él sea el todo. Para que Él sea el todo. Ahora, si no lo haces, tú no podrás lograr, óyeme bien, no vas a poder lograr, por más que lo intentes, los cambios y metas que anhelas. No lo vas a poder lograr. Por más que tú lo intentes, no va a poder lograr tus metas si no tienes a Dios en la ecuación. No lo podrás lograr. Solo Dios dentro de la ecuación de tu vida, dentro de la ecuación de tu negocio. Solo Dios. Es impresionante cómo los empresarios hoy día, incluso los artistas, manejan principios espirituales, aún no sean religiosos ni nada, manejan algunos principios. Y cuando ellos operan esos principios, ellos ven resultados. Ellos ven resultados. Miren, claro, es un tema de combinación de fe, de religiosidad y todo esto. Pero ustedes recordarán, durante el periodo fuerte de la narcoguerrilla en Colombia, se hizo muy popular que por un lado, Pablo Escobar le rogaba, creo que era el Divino Niño o algo así, y hacía generosas ofrendas a la Iglesia Católica para que el Divino Niño le liberara a él de las autoridades. El jefe de la policía hacía lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una combinación, ¿verdad? Como dije, de religiosidad y todo esto. Pero de alguna manera, estas dos personas, dos escenarios diferentes, contrapuestos, el jefe de la policía y Pablo Escobar, pero ambos dijeron: espérate, hay principios espirituales que si yo dependo, si yo siembro, yo esto, aquello. Y ojo, yo no estoy hablando ahora de ofrenda ni nada por el estilo. Yo estoy hablando de que los principios espirituales, cuando provienen de Dios, vamos a ver los resultados. ¿Qué vas a hacer hoy? Si tratas de resolver temas de adicción, quizás hay alguien adicto aquí. Sí, porque la gente empieza adicto y inmediatamente empieza en droga. No. Estoy hablando de cualquier tipo de adicción. Alcohol, pornografía. Pornografía no, esto es una iglesia santa. Tú no te imaginas la cantidad estadísticamente demostrada de hombres y mujeres ministros de Dios que son adictos a la pornografía. Pero si tú quieres lograr una liberación de tu adicción basado en tus fuerzas de voluntad, no lo va a lograr, solo Dios. Yo escuchaba esta misma semana un programa médico científico y un psiquiatra muy reconocido acá, nada que ver con evangelio, todo por el contrario, aunque él ha cambiado un poco su discurso. Él se declaraba ateo antes, ahora él no dice que es ateo, pero
opuesto a lo que es evangelio como tal. Pero ¿sabe qué dijo él? Dijo, yo tengo que confesar algo. Ni la psiquiatría, ni los fármacos, ni la terapia de psicología ha sido efectiva en liberar a una persona de la adicción. Solamente esos métodos de Alcohólicos Anónimos y basado en los 12 pasos. Y tengo que reconocerlo. Es porque dentro de esos 12 pasos está el elemento fe, el elemento Dios. Dijo este tipo. Este tipo que es opuesto. Pero él tuvo que reconocer que la liberación de la adicción solamente es si Dios interviene. Porque si no, tarde o temprano la persona va a repetir y va a tener lo que llaman recaída una y otra vez. Es igual si tú quieres sanar una emoción, una relación rota o una frustración del pasado. Si tú tratas de sanarlo basado solamente en terapia y todo esto, quizás lo que está sucediendo contigo, no estoy en contra de la terapia, no estoy en contra de la consejería, yo doy consejería, yo acompaño, pero si sacamos a Dios de la ecuación, lo único que podemos estar haciendo es barrer, levantar la alfombra y meter la basurita debajo de la alfombra. ¿Te molesta? No, no te molesta, no la estás viendo, pero tú sabes en lo más profundo que eso sigue ahí. Solo Dios. Solo Dios. Finalmente, Pablo, en el capítulo siguiente, capítulo 8, él habla de que cuando tomamos la decisión correcta en Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, viene a tu vida. El Espíritu de Dios va a testificar a tu espíritu de que tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Y por tanto todos los recursos del cielo están a tu disposición, porque eres hijo, porque eres hija. Y es esa conciencia la que nos llevará a tomar mejores decisiones en nuestras vidas y apoyarnos en Él, apoyarnos en Dios para lograr el éxito de la misma. Pablo dijo, gracias. Y la vida de Pablo no fue perfecta. Estoy convencido de que Pablo tuvo que lidiar con esos temas una y otra vez, pero lidiaba con ellos desde una posición diferente, de una posición en Cristo, porque él decidió reiniciar su vida y cambiar el enfoque. La pregunta que quiero hacerte hoy, ¿qué puede impedir que tú y yo hoy tomemos la decisión de reiniciar nuestras vidas y cambiar nuestro enfoque en lo espiritual, en lo emocional, en lo material o productividad? Si hay algo que te voy a dejar hoy para que te lleves, es invitarte a que tomes dos decisiones. Primero, permite que Dios obre en tu vida. Permite que Dios obre en tu vida, pero permítelo sin reservas. Permite que Dios obre en tu vida. Ven a Él sin temor. Ven a Él sin temor. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus grietas. Jesús dijo que Él no vino para juzgar y condenar, sino para salvar. No es el negocio de Dios condenar. El negocio de Dios es salvar. Dios está en el negocio, y perdonen que use este término, pero Jesús lo usó, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios está en el negocio de restaurar vidas. Dios está en el negocio de restituir. Dios está en el negocio del perdón. Dios está en el negocio de nuevos comienzos. Toma una decisión y permite que Dios obre en tu vida sin reserva. Y cuando tú lo hagas, quiero que entonces tenga esta segunda, y es
cada vez que vayas a fallar, o cada vez que falles, mejor dicho, no dudes en recurrir a Él. Cuando fallamos, puedes ponerte de pie en estos momentos. Cuando fallamos, tenemos la tendencia de manejar vergüenza. Fue lo que pasó con Adán. Manejó vergüenza y se ocultó delante de Dios. Pero cuando falles, no dudes en recurrir a Él. La misma gracia que se manifestó sobre tu vida cuando tú no le conocías, para salvarte y hacerte hijo, hija de Dios, es exactamente la misma gracia. Es la misma gracia que cuando falles te va a levantar. Es la misma gracia que va a operar para perdón de tus pecados. Es la misma gracia que va a operar en tu vida para restaurarte. Es la misma gracia que va a operar sobre ti para reposicionarte en el lugar que tú estabas destinado a estar. Tú estabas destinada a estar. Jesús está en la orilla de las aguas. Pedro, amor, devoción y vergüenza, se lanzó, fue nadando hacia Él, llegó hasta Él. Y Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él dice: sí, yo te amo. Le pregunta una segunda vez: ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y yo me imagino que cada vez que Jesús se le preguntó 3 veces exactamente la cantidad que Pedro le negó. Yo me imagino que cuando vino la segunda vez, que dice que Pedro se entristeció profundamente, Pedro conectó nuevamente que él le falló 3 veces. Para sorpresa de Pedro, la gracia se manifiesta no solamente que Jesús lo perdona y lo restaura, sino que le entrega, lo reposiciona en el ministerio que desde el principio estaba diseñado para él. Mateo 16 nos revela cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira lo que dijiste, eso es. Oye, me diste en el clavo, atinaste. ¿Sabes qué? Te doy llave del reino para que tú abras. Quizá Pedro dijo: ya yo fallé. Él me va a amar, pero ya yo fallé. No va a confiar. La gracia de Dios sobre ti no solamente te va a perdonar, te va a restaurar, sino que te va a reposicionar. Y vemos entonces a Pedro reposicionado. Y con esa llave que Jesús le dio en lo espiritual, abrió la puerta de los cielos. Primer día después de Pentecostés, Él habla y le abre la puerta a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños judíos. Pero en Hechos capítulo 10 nos revela de cómo Él abre la puerta y un hombre llamado Cornelio, que era gentil entonces, y su familia también entra en el reino. Abrió la puerta a todos, a los judíos y a los no judíos. El mismo que le falló, porque la gracia que salva es la gracia misma que perdona, que restaura y reposiciona. Reiniciando. Tomemos hoy la decisión de reiniciar nuestra relación con Dios. Padre, te damos gracias